¿Cómo están? Bueno, es un gusto saludarles otra vez, mis queridos hermanos. Iglesia, buenos días. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Qué les parece si entramos de lleno a la palabra de Dios? No, mejor vamos a orar antes, ¿te parece? Y ponemos en sus manos de Dios esta enseñanza. ¿Está bien? Padre, te doy gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Te pido que bendigas a toda tu iglesia, Señor, no solo esta, sino toda tu iglesia, todo tu cuerpo que está en México y en el mundo entero. Señor, te damos gracias por Israel, tu pueblo, por la nación santa, Señor. Y también de la misma forma yo quiero pedirte que ellos te conozcan y se conviertan a ti, Jesús. Padre, gracias por esta mañana de domingo, gracias, pues hoy se celebra, no sé si solo en México, pero el Día del Padre, y te quiero dar gracias por todos los padres, Señor. Sin duda que nos hacen falta padres. Señor, damos gracias, Padre, por todo el privilegio que tenemos los que somos padres. Te damos muchísimas gracias, Padre, por la bendición que nos has dado. Ayúdanos a conocer tus propósitos para nuestras vidas. Ayúdanos a que entendamos como varones el papel tan importante que jugamos, no solo en la familia, sino en la sociedad, en la iglesia, en la escuela, en cualquier área donde nos desarrollemos. Señor, yo te quiero pedir, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de los padres, Señor, y que multipliques las bendiciones sobre las familias a través de la vida de los padres. Gracias pues por este día. Pongo en tus manos, Señor, la predicación de la palabra, la enseñanza. Quiero pedir que sea tu Espíritu Santo el que hable a los corazones y a las mentes de cada uno de los hermanos que escuchan. Gracias por cualquier otra persona fuera de la congregación que pudiera escuchar este mensaje, que le pudiera ser de bendición, Padre. Lo digo todo en el nombre de Jesús y pido tu favor y sobre todo tu temor para predicar esta palabra, Señor. Gracias por el privilegio en Cristo Jesús que tenemos de conocerte y de ser tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, pues como ustedes saben, los que son parte de la congregación, estamos leyendo la Biblia juntos. Ha sido una gran bendición. Como ya lo dije anteriormente, pues se trata de que nos formemos un hábito, independientemente de que tú leas algunas otras porciones de la palabra, pues creo que es bueno que estemos juntos como una familia, como un cuerpo, avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Y hoy nos toca leer segunda de Juan y tercera de Juan. Y bueno, pues ha sido una bendición hasta donde vamos. Espero que lo sea también para ti, ahí en tu casita. Y bueno, yo te invito a que no desmayes, que sigas adelante y que perseveres, porque finalmente el conocimiento de Cristo es el que nos va a hacer apartarnos de la maldad, del pecado, de la inmundicia y de muchas otras cosas que la misma palabra de Dios menciona. Y pues para los de la iglesia sabrán que el día de mañana nos toca leer el libro de Judas, un libro muy interesante que consta de un solo capítulo y que fundamentalmente de lo que habla es de los falsos maestros, principalmente. Y de eso quiero hablar esta mañana, para que el día de mañana que lo leas con otro entendimiento, con una claridad más amplia del libro y que lo puedas razonar, entender y aplicarlo sobre toda tu vida, y para que estemos atentos. Miren, hermanos, ahora con esto de la pandemia, todas las enseñanzas
todo lo que ha acontecido en las redes, wow, hay tanta y tanta información, tantos predicadores, tantos maestros, tantos... Ciertamente, digo, hay que decirlo también, hay mucha cosa que no aprovecha. Y sin duda pues que si tú eres un cibernauta, pues te vas a encontrar con que hay mucha información que no aprovecha. Pero lo más importante es que empecemos a aprender, o mi trabajo es recordarles, quizás no enseñarte, quizás no vaya yo a enseñarte nada esta mañana, quizás sí, pero si no te enseño nada, pues por lo menos quiero recordarte algunas cosas de las que habla aquí este libro. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema, vamos a ir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Algo que creo y que comentaba yo con mi esposa es que la predicación de la palabra tiene que volver a ser lo que se conoce hoy en día como la predicación expositiva. ¿Sí? No digo que esté mal algún otro tipo de predicación, pero pienso que muchas personas han terminado apartándose del Evangelio porque no se ha predicado la Biblia de forma textual y porque pues han entrado, como dice este libro por ahí, algunas personas encubiertamente y que a veces basándose, comentábamos ayer con mi esposa, a veces hay maestros o hay predicadores que toman de sí mucho y toman de la palabra poco. ¿Sí? Hay un libro muy bueno que luego se los voy a recomendar. Ese libro habla de la predicación borracha y le compartía a mi esposa un poquito de este asunto. Predicadores que basándose en un versículo sacan toda una predicación de 1 o de 2 horas. No digo que esté totalmente mal, lo que sí digo es que la palabra de Dios es la que tiene que ser predicada. Y a veces muchos de estos hermanos, maestros o falsos maestros incluso, se apoyan en un solo versículo o en una sola idea bíblica para desarrollar toda una bola de cosas que es realmente lo que está en su corazón y que quieren decir. Y en muchas ocasiones terminan forzando el texto, le hacen manita de puerco al texto bíblico, lo llevan a un punto en donde casi se quiebra o en muchas ocasiones el texto termina quebrándose. ¿Y a qué me refiero exactamente? Pues a que termina el predicador o el expositor o el maestro, termina finalmente diciendo lo que estaba en su corazón y no lo que estaba realmente en el corazón del autor divino. Y creo que la iglesia sin duda tiene que volver a la predicación expositiva, a decir la palabra de Dios como es, como está escrita, aunque a muchos no nos guste o aunque a muchos nos incomode. Principalmente ese es uno de los objetivos de la palabra de Dios. Incomodar al creyente, sacarlo de su comodidad y llevarlo a un punto en donde pueda encontrar arrepentimiento. ¿Sí? Muchas de las iglesias hoy en día predican mensajes muy ligeros, le predican a la gente lo que quieren escuchar. Como yo digo muchas veces, le soban el lomo a la gente y terminan los hermanos no madurando. Y la verdad es que es una gran responsabilidad estar aquí al frente, hablar de la palabra de Dios, porque pues sin duda vamos a dar cuenta de todos ustedes. Y la verdad es que aquella persona que tema al Señor tiene que predicar la palabra de Dios como es, como está escrita, sin rodeos, sin meterle cosas mías, ni de mi carne, ni de mis sentimientos, ni de lo que yo creo, ni de lo que yo digo, ni de lo que yo pienso. Finalmente la palabra de Dios se interpreta a sí misma y bueno, pues es de lo que quiero hablarte esta mañana a la luz del libro de Judas, que vale la pena decir que es muy parecido en muchas de las cosas que enseña al libro de Segunda de Pedro, que también acabamos de leer hace unos días. Pero bueno, este es un libro también muy interesante y bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya le di muchas vueltas al asunto, ya no quiero aburrirte, pero es importante saber lo que ya dije porque
pues es lo que me mueve, me motiva un poquito a hablarte de este tema. ¿Está bien? Dice así el libro de Judas. Comienza a decir, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Ahí se identifica Judas. Judas era hermano de Jesucristo, pero él se identifica como siervo de Jesucristo. Dice el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Cabe mencionar que los hermanos de Jesucristo, cuando Jesucristo inició su ministerio, pues no creían en él. Y si no me crees, ve conmigo a Juan capítulo 5, Juan capítulo 7 me parece, versículo 5. Dice así, voy a leer desde el 1 para que lo conozcas bien. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Posteriormente, los hermanos de Jesús creyeron. Principalmente yo entiendo que empiezan a creer después de la resurrección de Jesucristo. Y bueno, de lo que todos sabemos que pasa en el día de Pentecostés, estaban todos juntos, estaban ahí los hermanos, estaban los discípulos, y se entiende que a partir de ahí pues ellos empiezan a creer en Jesús. Pero bueno, vemos cómo Judas se identifica como siervo de Jesucristo. Quizás por lo que ya leímos, Judas no tuvo el valor o no se atrevió a ponerse como hermano de Jesucristo, pero sí se identifica como hermano de Jacobo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y el versículo 3 empieza a hablar diciendo así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y me llama la atención este versículo porque aquí pareciera que al autor pareciera como que le urge hablarle a los hermanos de estas cosas. Pareciera que en su corazón había un tema tan importante que ardía su corazón por expresarlo ya, rápida, de una forma expedita, ¿sí? Por la gran solicitud, dice aquí, no dice que solamente que de la solicitud, dice de la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de estas cosas, ¿sí? Me ha sido, dice aquí, necesario, es necesario, y es necesario que se hable de estos temas en las iglesias, es necesario que hablemos de todo esto sin tapujos, sin miedos y como la palabra de Dios dice. Y dice que también aquí, que me ha sido necesario escribiros exhortándoles, hermanos, exhortándoles. Y usa aquí el autor para que contiendas ardientemente por la fe. En otras palabras, que defiendas ardientemente la fe que hoy obra en ti. ¿A qué se refiere? Pues al Evangelio, a la sana doctrina, ¿sí? El 4, ¿por qué tienes que contender ardientemente con tu fe? Bueno, el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado, ¿cómo han entrado? Encubiertamente, disfrazados, con caretas, con mascarillas, de forma hipócrita. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y qué dice? Hombres impíos.
impíos. Yo le preguntaba en la mañana le preguntaba a mi esposa, le preguntaba yo, ¿tú sabes conocer a algún maestro? ¿Identificas plenamente a un maestro o a un falso profeta? Mi esposa me decía, sí, a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y después le decía yo, ¿y conoces alguno? Y me dice mi esposa, pues la verdad es que hay muchos. La verdad es que hay muchos. Y ciertamente hay muchos, hermanos. Las redes están repletas de muchas personas, de muchos maestros, de falsos profetas, de falsos maestros, que enseñan encubiertamente un montón de doctrinas, pero si tú no tienes el discernimiento y el conocimiento de la palabra de Dios para identificarlo, déjame decirte algo, puede ser que tarde o temprano termines desviándote, buscando cosas que no son, escuchando doctrinas de demonios o algunas cosas similares. Y aunque tú digas, no me va a pasar, puede ser que sí te pase. Por eso es tan importante que le dediques más tiempo a la palabra de Dios y menos tiempo al internet. Por eso es más tiempo que que dediques más tiempo al estudio sistemático de la palabra de Dios, que te la pases viendo videos yo le digo en el YouTube, ¿sí? Es más importante, hermanos. La verdad es que el celular ha sido una gran herramienta para todos, pero debemos de reconocer que consume mucho de nuestro tiempo. Tenemos que reconocer que perdemos mucho tiempo en las redes, y la mayoría de ese tiempo, no digo que no haya cosas buenas, sí hay cosas buenas, sí hay mucha información buena, pero aun que parezca información buena, tú no puedes quedarte con decir, qué buena información. Qué buena información. Sí hay mucha información, pero no hay mucha información que realmente aproveche. Lo que realmente le aprovecha al creyente es la palabra de Dios. Entiéndelo de una vez por todas. Mide tus tiempos. Ya hay aplicaciones para medir los tiempos que pasas en el celular, en la pantalla. Ya hay muchas aplicaciones para que veas que pasamos horas viendo videos, viendo información. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes, que mucha de la información que ven no la pasan a la luz de la Biblia. Estoy seguro, ¿sí? Lo ven, lo asimilan y se quedan hasta ahí. Entonces traigan todo a la luz de la palabra de Dios, y este mensaje es para que podamos identificar el carácter de los falsos maestros, que sin duda van a llegar a tus ojos o a tus oídos a través del internet, a través de una carta, a través de un profeta, a través de un predicador, a través de muchas fuentes que hoy en día están disponibles. Pero el oído del cristiano debe de estar totalmente bien acostumbrado, o bueno, quizás no está bien dicho eso que dije, pero bien familiarizado, creo que es la palabra correcta. Tus oídos y tus ojos, hermano, tienen que estar perfectamente bien familiarizado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no te desvíes, porque en los postreros tiempos van a venir falsos maestros, falsos profetas, y van a engañar incluso al pueblo de Dios. Exacto. Bueno, voy a seguir leyendo. El versículo 4 dice que van a ser hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Principalmente estaba yo estudiando que esta palabra impío tiene que ver con muchas cosas y con muchos pecados, pero principalmente a lo que se estaba refiriendo aquí el autor es que van a venir hombres que van a permitirte ciertas cosas, ¿sí? Voy a compartir esta palabra incluso si tú estás dentro de alguna iglesia. Yo quiero pedirte que a la luz de la palabra de Dios pases las autoridades que están sobre ti y que te gobiernan, ¿sí? No es mi intención generar en ti un espíritu de rebeldía, no, esa no es mi intención. Mi intención es que pudieras en determinado momento, si estás en una iglesia en donde no se practique la santidad de Dios,
Pues invitarte a que a la luz de la palabra de Dios recapacites y que tus ojos sean abiertos. ¿Me explico? ¿Sí? Van a ser hombres impíos, van a ser hombres que practiquen la lascivia. Van a ser hombres que a ti como congregante te van a decir, ¿sabes qué? Pecaste en esto y pecaste en el otro, pero tú no te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? En la noche cuando llegues a tu casa, arrepiéntete, date 20 golpes de pecho y no va a pasar nada. Porque en Cristo es amor y no va a pasar nada. ¿Sí? A eso se refiere la palabra, hombres impíos, ¿sí? Maestros, pastores que no tienen vergüenza, que van a ti como oveja a dejarte que hagas lo que se te dé la gana y que al final del día te van a decir, es que tenemos un Dios de amor que perdona todo. Ajá, sí es cierto, Jesucristo perdona todo, ciertamente, pero para ti y para mí que estamos en Cristo, no podemos darnos ya el lujo de andar en pecados, ni de lascivia, ni de ningún otro tipo de pecado. No podemos, hermano. Si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero hijo de Dios, no puedes darte concesiones de ningún tipo en cuanto al pecado se refiere. Y si tienes líderes que te solapan, si tienes líderes que te dicen que no pasa nada, ojo, estás en una iglesia en donde quizás pueda haber falsos profetas o falsos maestros. No, es que sí pasa, el pecado tiene una consecuencia. Y aunque vayamos a los pies de Cristo a pedir perdón, hay consecuencias para el pecado. Entonces, sí pasa. Identifica por favor a estos hombres y el carácter. ¿Sí? Dice aquí que van a ser hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, que abusan de la gracia de Dios. Lascívicos, impíos. Esa es la primera característica que tienes que observar en un falso maestro, en algún falso profeta, en algún falso líder religioso. Ahora bien, vamos a avanzar. El 5 dice, mas quiero recordaros, o sea, si yo te voy a recordar algo, es porque ya lo sabes. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta es una segunda característica de un falso maestro, que finalmente vas a darte cuenta que van a ser personas incrédulas y que van a invitar al pueblo de Dios a caer en incredulidad. ¿Sí? Hablamos hace una semana acerca de la incredulidad y bueno, toqué este versículo que está aquí, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, y aquí habla que estas personas van a ser incrédulos. ¿Sí? Vamos a avanzar, el versículo 6. Y aquí el Señor hace una comparación pero muy interesante. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De quiénes está hablando aquí esta palabra, hermanos? ¿De quiénes está hablando esta palabra? La Biblia dice, la misma Biblia nos va a decir quiénes eran esos ángeles. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6, en el versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Génesis capítulo 6, del 1 al 5. Voy a leer la Biblia textual porque me parece que es más clara en cuanto a este pasaje. En la versión Reina Valera habla de los gigantes, pero vamos a leer la Biblia textual porque es más amplio aquí los datos que da. Dice así: aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios
vieron que las hijas del hombre eran hermosas. Los hijos de Dios eran ángeles. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu no permanecerá. La Reina Valera dice, mi espíritu, ¿qué dice la Reina Valera? No contenderá, no contenderá. Ajá. La Biblia textual es más clara al respecto, dice, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Aquí está el Señor acortando los días del hombre a causa de la maldad y a causa de que estos ángeles, aquí dice, de los hijos de Dios, habían tomado mujeres que les habían parecido bellas y habían tenido relaciones sexuales con ellas. Pero vamos a avanzar. El 4 dice, en aquellos días, y entre paréntesis esta versión dice, y también después, los nefileos, la Reina Valera registra los gigantes, pero aquí la Biblia textual registra los nefileos o los nefilín en algunas otras traducciones. Estaban en la tierra, habla de los gigantes, los que habían nacido de esas relaciones pecaminosas entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Y de ahí nacen los gigantes o los nefilim o los nefileos. Estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal durante todo el día. Y de lo que está hablando Judas en el versículo 6 es exactamente de este pasaje, hermanos. Y los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Por qué no guardaron su dignidad? Porque se mezclaron con la raza humana, ¿sí? Por eso es que no guardaron su dignidad. Y también dice que abandonaron su propia morada. Quiere decir que dejaron de habitar donde deberían de estar habitando, para habitar en algunas otras moradas. Entonces estos ángeles perdieron su dignidad como hijos de Dios, se rebelaron y cometieron actos de lascivia, de inmoralidad sexual, ¿sí? Abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí quiero hacer una aclaración. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quiero hacer una aclaración bien interesante, porque ahorita que vamos a empezar a estudiar el Apocalipsis y cuando hablemos de las prisiones de maldad, 2 de Pedro 2, 4. Y aquí es algo bien interesante. Dice así, porque si Dios, déjenme buscarlo acá, 2 de Pedro 2, 4. La Reina Valera dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y está hablando, 2 de Pedro, de estos mismos ángeles. ¿Me explico? Son los mismos hijos de Dios que se rebelaron y cometieron actos inmorales, de los mismos que está hablando 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pero quiero hacer una aclaración porque, les repito, vamos a empezar a estudiar Apocalipsis y vamos a empezar a tratar estos temas. La Biblia textual, el versículo 4 habla, dice que Dios los arrojó al infierno. Pero esa palabra que aparece ahí como infierno está mal traducida. Voy a leer
lo que dice la Biblia textual, que es en ese sentido mejor. Dice así la Biblia textual: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio. Y el Tártaro no es lo mismo que el infierno. Sí. Por eso es bien importante que no nos quedemos con una sola versión de la Biblia. La palabra que traduce la Reina Valera como infierno no es correcta, sino que es el Tártaro. Y lo quise hacer la aclaración porque, volviendo al punto de Apocalipsis, vamos a empezar a estudiar las prisiones eternas, las mazmorras de maldad y algunas otras cuestiones así. Y es bien importante saber que el Tártaro o el infierno no es Tártaro y el Tártaro no es el infierno. ¿Está bien? Ahora bien, me regreso a Judas. Hecha esa aclaración, me regreso a Judas, que es lo que nos compete. Vamos al versículo 7. Dice así. Bueno, no, antes de pasar al 7, ya hablamos, quiero que no te pierdas, hablamos en el versículo 4 de los falsos maestros que tienen conductas impías, lascívicas, conductas de inmoralidad sexual. Por eso es que el autor nos lleva a este pasaje en cuanto al pecado que cometieron estos ángeles como una comparación, y que no guardaron su dignidad, y nos hace ver el castigo que tuvieron estos ángeles, hijos de Dios. ¿Sí? Ese es todo el contexto. Y el 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles son aquellos? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos los que acabamos de leer, hermanos, refiriéndose a los ángeles caídos, a los ángeles que pecaron, a los ángeles que fueron juzgados por Dios y que fueron arrojados al Tártaro. A eso se refiere. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? Inmoralidad sexual. Pero no pierdas de vista el contexto. Estamos hablando de las características de los falsos maestros. Los falsos maestros van a disfrazarse y van a ser lascívicos, van a cometer inmundicias, ¿sí? Quizás no a la luz pública, pero quizás de forma encubierta en las iglesias. Por eso es que aquí Judas habla de estos pecados. No creas que a Judas se le ocurrió hablar de ello nada más porque sí. Todo se está relacionando con lo que hablamos al inicio, de las personas que van a entrar a las iglesias encubiertamente. De eso estamos hablando, ¿sí? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Ojo con esa palabra. Cuando dice la Biblia ahí soñadores, dice la Reina Valera, lo que realmente se está refiriendo es a aquellas personas que dicen tener visiones. Es que tuve una visión, hermano, y el Señor me dijo que tenías que hacerme una ofrenda de tanto y tanto y tanto para que Dios te pueda multiplicar lo que tienes. ¿Has oído hablar de esas cosas? ¿Has visto esos videos en la red? ¿Sí? Ahí la Reina Valera usa la palabra soñadores. No es, está bien, está bien, así lo usaron esa traducción, pero se refiere a las personas que dicen tener visiones de todo. De todo, visiones de todo. Es que tuve una visión. Es que tuve una visión de esto. Pero le tienes que caer con esto. ¿Sí? ¿Cómo puedes identificar a un falso maestro? Porque tiene miles de visiones. O que tiene visiones para pedirte algo.
o que tiene una visión, o que tuvo un sueño para pedirte otra cosa, o para demandar de ti algo. Así los vas a identificar, por eso está hablando aquí el autor de eso. Soñadores, que dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad. Ellos son la ley. Nadie les puede decir nada. Estoy hablándote de maestros y de pastores y de líderes religiosos autoritarios. Autoritarios, que dicen tener un grupo de ancianos, o que dicen tener algún consejo donde se administra la iglesia, pero finalmente no. Ellos son la ley. Ellos hacen lo que se les da la gana, cuando quieren y como quieren. Y si a ti se te ocurre decir algo, hermano, es que la Biblia no dice que debamos hacer esto, entonces estás en rebeldía. Entonces eres una oveja rebelde y te etiquetamos como rebelde. Estoy hablando de esas congregaciones. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En otras palabras, soberbia y rebeldía. Rechazan el gobierno de Dios en la iglesia, en sus vidas, y todo para ellos es rechazo a la autoridad. ¿Sí? Reciben visiones, tienen sueños. ¿Sí? Fíjate. Es que bajó un ángel y les dijo. Es que subieron al cielo y tuvieron una visión. Es que bajaron al infierno y tuvieron otra cosa. ¿Ah? Por ahí había un video de algunas personas que creo que bajaron al infierno y vieron a sus familiares que estaban ahí quemándose, y cuando les preguntaron, ¿pero por qué estás aquí? Les dijeron, es que estamos aquí porque no diezmamos. Imagínate, qué aberración. Pero ¿sabes por qué la gente lo cree? Porque no estudia la palabra de Dios y se la pasa viendo tonterías en las redes. El 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Pero estos, los que se habían metido, hermanos, encubiertamente a las iglesias, de esos habla, de los falsos maestros. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Falsos maestros, falsos apóstoles, que se corrompen como animales irracionales. En otras palabras, se guían o se dejan llevar, no por el Espíritu Santo, sino se dejan guiar por sus instintos animales. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Y el 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lo que vemos hoy en día, hermanos, estaba pasando desde estos tiempos. ¿Sí? Oye, es que quieres que Dios te haga tu milagro. ¿De qué tamaño es tu milagro? Para que le pongas. Es que quieres conocer la voluntad de Dios, pues manda una ofrenda. ¿Sí? Canales de televisión incluso que en el pasado se conducían, podría yo decir, bien, hoy en día los vemos extorsionando a la gente. Necesitas un milagro, manda tu ofrenda. ¿De qué tamaño es tu milagro? Si es grande, manda mucho. Si es chiquito, pues no te esfuerces mucho. Mentira. De eso se está hablando aquí. Y se lanzaron, ¿qué dice? Por lucro. Por lucro. Por lucro. Iglesias que todo venden. Iglesias que cobran por enseñar la palabra de Dios. Se venden
por lucro. Dice el 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Sí? Glotones, hombres comelones, que comiendo con vosotros se apacientan a sí mismos. Checa. Dicen por ahí, los cristianos ya no tomamos, pero ¿cómo comemos? Dicen otros, pero ¿cómo tragamos? ¿Ah? Glotonerías. Hombres que se apacientan a sí mismos, dice aquí. Pero también dice algo bien interesante ahí, nubes sin agua. En otras palabras, hombres hipócritas. Hombres que presumen santidad, pero que en lo oculto no viven la santidad de Dios. Nubes sin agua. ¿Sí? Cuando tú ves una nube que dices, ya está, qué bueno que va a llover ahorita en estos días que ha habido tanto calor, mi esposa y yo de repente vemos los nubarrones que ya vienen y decimos, ay, qué bueno, ya va a llover. Se va a regar el jardín, va a bajar la temperatura, vamos a refrescarnos. Finalmente va a traer la lluvia cosas buenas. ¿Y qué pasa, hermanos? Que ves los nubarrones y de repente ya no llovió. Ya no llovió. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero ya no llovió. Bueno, como esas nubes que se ven cargadas de agua, que tú dices van a traer la bendición de la lluvia. Pero ¿qué crees? Que finalmente estos hombres no dan ningún tipo de bendición. Terminan siendo hombres hipócritas que viven dobles vidas. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, ¿sí? Pastores, líderes, maestros, que de repente sale una nueva corriente, que se está predicando una estrategia diferente en Sudamérica y corremos para allá para buscar una nueva estrategia. ¿Qué estrategia estás buscando, hermano? ¿Qué estrategia estás buscando? Si la estrategia ya no las dio Jesucristo, ¿sabes cuál es la estrategia? Predicarle a la gente. ¿Qué le vas a predicar? No hay otra cosa que predicar sino arrepentimiento. ¿Sí? Hoy en las iglesias se nos dice, recibe a Cristo, recibe a Cristo, recibe a Cristo. Claro que hay que recibir a Cristo. La palabra de Dios dice que hay que recibir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, nadie de nosotros podríamos haber recibido a Cristo si no nos arrepentimos primero. ¿Sí o no? Primero te arrepientes y después recibes a Cristo. No puedes recibir a Cristo si no hay arrepentimiento. Nuestra predicación en la iglesia es que haya arrepentimiento. Eso es lo que debes de predicar, arrepentimiento, arrepentimiento. Y después recibimos a Cristo. Bienvenido, Señor. Llevados de acá para allá por los vientos, ¿sí? Hombres que se dejan llevar por modas, por corrientes, por tendencias, ¿sí? Es que ya se está predicando allá. ¿Quién sabe cómo le hizo el hermano? Pero ahora ya tiene 3,000 o 4,000 gentes en un año. Y yo voy a ir corriendo a ver cómo le está haciendo. No tienes que ir a correr a ver a nadie. Las estrategias son reveladas aquí en la palabra de Dios. La única estrategia es que le prediques al que está junto de ti, al que conoces. Pero es que ahora tenemos que llegar a puestos políticos para que cuando estemos allá arribotototota, entonces sí le predicamos a un montón de gente y empezamos a hacer que el evangelio sea sembrado. No, pues ¿quién te dijo? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que tienes que llegar a un puesto de político chipocludo? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Yo veo a un Jesús, yo veo a sus apóstoles predicando de personas. Las primeras iglesias estaban en las casas. Así se compartía el evangelio, así se iban multiplicando los creyentes. Es más, al mismo Señor Jesús, cuando lo quisieron involucrar en asuntos de políticas, y cuando le preguntaron al Señor
si teníamos que pagar impuestos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Inmediatamente el Señor, ¿qué hizo? Puso las cosas en su lugar y dijo: las cosas de acá para acá y las cosas de allá para allá. ¿Sí? No hay ningún tipo de ordenanza en la palabra de Dios en donde nos mande a nosotros como pastores, como líderes, como maestros, como apóstoles que pudieran ser pastores, profetas, no sé. No hay ningún pasaje en donde nos diga el Señor que tenemos que involucrarnos con asuntos de política, hermano, por favor. No hay. Lo único que se nos manda el Señor es a predicar su palabra y a ser discípulos. Esa sí es la ordenanza y esa es la única estrategia. Pero estos hermanos, o estas personas, mejor dicho, porque no son hermanos, estas personas terminan moviéndose como nubes de un lado para otro. Dice árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Amarillos, se les caen las hojas, como secos, así son. Chécalos. Ve todas estas comparaciones que hace la palabra de Dios para que tú puedas identificar si estás en el lugar correcto, hermanos. Y si tú identificas estas características con alguno de tus líderes, pues ora al Señor, que el Señor te lleve y que el Señor te diga si es el lugar donde debes estar. ¿Sí? Ahora en las iglesias se estila decir, bueno, quédate en la iglesia donde te sientas cómodo. No te quedes en la iglesia donde te sientas cómodo. Quédate en la iglesia donde te sientas incómodo por la palabra de Dios. En donde la palabra de Dios te incomode, ahí quédate, ahí es tu lugar. ¿Sí? Ahí quédate. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Desarraigados de la iglesia. ¿Sí? Desarraigados del lugar donde Dios los puso. Hombres que le dan más importancia a otras cosas y que dejan de pastorear. Hombres que pasan por alto su primer llamado que Dios les hizo para irse a involucrar a asuntos donde Dios no los llamó o donde Dios no los puso. ¿Sabes para qué? Para incrementar su ego, para sentirse importantes. 13. Fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Has visto la espuma del mar? ¿Sí has visto la espuma del mar? ¿Sí? Algunos creen que la espuma del mar, que con la espuma del mar algunos creen que el mar saca sus impurezas. ¿Sí? Hay algunas personas que cuando cocinan, por ejemplo, que hacen un caldo de res, todo lo que sube hasta arriba lo consideran una impureza y lo retiran del caldo. ¿Sí? Por lo regular la espuma arroja impureza en la mayor parte de las cosas. Por eso aquí el autor lo compara con el mar, con la espuma del mar, que espuman su propia vergüenza, dice aquí la palabra. Estrellas errantes, así son, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? De estos también profetizó Enoc. A ver, ¿cómo que profetizó Enoc? ¿Cómo estuvo eso? Aquí el autor cita el libro de Enoc, un libro que para muchos es catalogado como un libro apócrifo. Para mi punto de vista, yo diría que es un libro histórico. Es como un libro cualquiera. Es un libro de historia hebrea. Algunos lo consideran apócrifo, tendrán sus motivos. Yo simple y sencillamente lo veo como un libro histórico. Pero si fuera apócrifo, en todo caso, si es apócrifo, si lo consideráramos apócrifo, yo te pregunto, ¿por qué aquí Judas lo inserta
o es reconocido en el canon de las Escrituras. ¿Me explico? Bueno, dejémoslo pues entonces como un libro histórico. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Lo repito. De estos también profetizó Enoc. ¿De quiénes? ¿De quién estamos hablando? De los falsos maestros. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí el autor está dando un fundamento y cita el libro de Enoc, que aunque no es, repito, aunque es un libro histórico, el autor lo trae a la palabra de Dios, y quiere decir que si está aquí en el canon bíblico, en el canon de Dios, quiere decir que aunque proviene de una fuente histórica, en el momento en que es insertado en un texto bíblico, se da por bueno. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Estos falsos maestros, estos son murmuradores, murmuran, ¿sí? Están descontentos con todo, se quejan de todo, hablan mal de todo, refunfuñan, se quejan, querellosos, o sea, se quejan todo el tiempo, que andan según sus propios deseos. O sea, ellos tienen sus propios intereses, trabajan para cumplir sus propios intereses, ¿sí? No tienen intereses en las ovejas, no tienen interés en tu vida, trabajan para sus propios intereses. Ellos tienen sus propios planes, ¿sí? Sus propios deseos, dice aquí, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, aduladores, barberos, como dicen en nuestro lenguaje, aduladores. ¿Para qué? Para sacar provecho, ¿sí? Se da mucho el caso de este tipo de gente en las iglesias, principalmente cuando saben que pueden sacar algo de ti, cuando saben que tienes quizás una posición económica buena, son aduladores. ¿Para qué? Para obtener cosas de ti, ¿sí? Son arrogantes, descontentos. Ojo, admiran a personajes, admiran a personas antes que a Jesús. Ojo con eso que dije. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el 17, Judas empieza a dar un segundo fundamento. Él ya dio el fundamento de lo que profetizó Enoc, y en el 17 el autor empieza a dar un segundo fundamento que ampara lo que está diciendo. Pero vosotros, dice, acuérdate, ten memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿sí? Ya les enseñé apenas, hace unas semanas, ya les enseñé lo que dice la Biblia de cuándo empiezan los postreros tiempos. ¿Se acuerdan? El postrer tiempo.
No me acuerdo. Hebreos. Bueno, no. Hoy me voy a tardar más de una hora, de una vez les digo, porque al cabo que no tuvimos alabanza. ¿Ah? Finalmente es el día del Señor, acuérdense. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En este tiempo, hermanos. Ya estamos en el postrer tiempo. ¿Sí? Les enseñé hace unas semanas que los postreros tiempos comenzaron a partir de que, ¿se acuerdan? Desde que Jesucristo fue manifestado a nosotros. Desde que Jesús caminó por este mundo, empezaron los postreros tiempos. Ahorita, si me da tiempo, hacemos ahí el recapitulación de esto que les estoy diciendo, pero si no voy a avanzar. Sí. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Sensuales. ¿Sí? Tú te das cuenta muchas veces de estos hombres en las iglesias, hasta de cómo te saludan. La Biblia dice que nos saludemos con beso santo, con ósculo santo. ¿Sí? Y muchas veces, seguramente más las mujeres que los hombres, se podrán dar cuenta de estas cosas. ¿Cómo es tu líder? ¿Cómo es tu maestro? ¿Cómo es tu pastor? ¿Te saluda con beso santo? ¿O sientes que no te saluda con un beso santo? Sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la propia ropa contaminada por su carne. Así serán estos falsos maestros que vendrán o que ya están entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué les parece? Quiero decir más. Pero yo creo que ya lo voy a dejar para dentro de 8 días. Sería muy bueno, hermanos, que a la luz de lo que ya nos dijo Judas, pudiéramos ir a segunda de Pedro capítulo 2 y aventarnos también ese versículo. Porque habla de muchas cosas de las que habla Judas. Y si hay cosas que se repiten y se repiten en la Biblia es porque son muy, pero muy importantes. ¿Sí? Pero bueno, voy a dejarlo hasta ahí para no cansarles. Pero bueno, quiero decirte que tenemos que estar muy al pendiente de estas cosas. Porque sin duda las iglesias crecen, se multiplican, llegan gente de muchos lugares, llega gente de otros lugares, de otras iglesias, que tienen otras enseñanzas, otras doctrinas, otros espíritus incluso. Y la iglesia, tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que saber distinguir muy fácilmente este tipo de maestros y de falsos profetas. ¿Sí? Es por eso mi intención y mi interés, como dice aquí Judas, ¿no? La solicitud que yo tenía de enseñarles estas cosas o dejarnos enseñar por la palabra de Dios juntos como iglesia de lo que va a pasar y de lo que está pasando ya en los últimos tiempos. Y desgraciadamente, lo digo con mucho pesar, en muchas iglesias que se están moviendo única y exclusivamente por cuestiones monetarias, por materialismo, por tener templos más grandes, por tener audio mejor, por tener mejores videos, por tener más luces, y se están olvidando de para qué la iglesia está, que es simple y sencillamente para predicar a Cristo, para predicar arrepentimiento. Es
lo que se debería de estar predicando en estos últimos tiempos. Sí, pero se están predicando muchas falsas doctrinas, hermanos. Tengan mucho, pero mucho cuidado. Y como ya dije, si tú estás en un lugar en donde pudiste identificar algunas de estas características de los falsos líderes religiosos, pues ora al Señor. Yo no te estoy diciendo que te salgas, no te salgas, hasta que el Señor te diga que te debes de salir. Pero pon estas cosas delante del Señor. Y si no estás madurando en Cristo, si no estás caminando hacia la madurez espiritual, identifica por qué. Quizás esto pudiera ser una causa en el lugar donde tú estás congregándote. ¿Sí? Yo te pido que no tomes decisiones alocadas, pero sí te pido que escuches la voz de Dios y que pongas estas cosas en oración. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que mañana que leas el libro de Judas, le hablo a la iglesia local, tengas ahí un panorama más general de lo que nos enseña este libro. Y bueno, pues que abroches tus cinturones, porque seguramente vamos pronto a empezar a estudiar Apocalipsis. Y la verdad es que es un libro donde tenemos que ir muy, muy despacito. Ten paciencia, vamos a avanzar en el conocimiento de Dios. La idea es que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre firmes, completos, constantes, creciendo en el Señor, pero sobre todo, hermano, viviendo la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser carne en tu vida. Es decir, que la palabra de Dios tiene que gobernarte, gobernar tus actos, tu forma de actuar, de interactuar, de conducirte. ¿Sí? Y ahora que es Día del Padre, decía mi esposa, ¿vas a predicarle algo a los papás? Y yo les dije, no, porque todo el tiempo le estoy predicando a los papás. Constantemente les estoy hablando a los hombres, porque a mí me interesa mucho que los hombres se levanten. Cuando los hombres se levantan en las iglesias, hermanos, las iglesias cambian. ¿Sí? Cuando los hombres se levantan a hacer lo que tienen que hacer, las iglesias toman una fuerza increíble, hermanos, increíble. Entonces, hombre, lo único que tengo que decirte, que me escuchas, es: levántate en el nombre de Jesús. Si te has alejado del Señor, recapacita y vuelve, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tus malas obras y regresa a Cristo, regresa a Jesús. Este es un buen día en donde tú puedes recapacitar. Y si no estás caminando en santidad, si estás caminando conforme a tu carne, a tus deseos, a tus propósitos, a tus planes, haz un alto en tu vida. No hay mayor bendición que yo te pueda decir que vuelvas al camino de Jesús. ¿Sí? Finalmente, si quieres ser un hombre feliz, si quieres ser un papá feliz, si quieres ser un hombre en toda la extensión de la palabra, tienes que arrepentirte y recibir a Cristo. Ven, que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu corazón, que te bajes tú de tu trono y que aceptes al Señor y que le entregues tu vida, pero no solo de palabra, sino que permitas al Espíritu Santo que gobierne tu vida. Y entonces tu casa empezará a ponerse en orden, pero no hay otra fórmula mágica. No esperes fórmulas mágicas de la palabra de Dios si no decides obedecer a Cristo. ¿Está bien? Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que les haya bendecido igual que a mí el libro de Judas. Yo sé que hay muchas cosas más que decir, pero por hoy creo que es suficiente. Pásenla bien. Si se van a reunir, con precauciones, y sean responsables en todo lo que las autoridades digan. Creo que falta poco para que todo esto acabe. Finalmente, todo esto debe traer una enseñanza al corazón de la iglesia. Entonces apelo a que así va a ser. Les felicito a los papás y les mando un abrazo, muchas bendiciones. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén.